Buen día, estimados trabajadores y trabajadoras. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de capacitación referente al tema de riesgos psicosociales. Quien les saluda es la licenciada Rosa Villanueva, psicóloga de profesión, y el día de hoy vamos a compartir un tema bastante importante para el desempeño de nuestras funciones y para el cuidado también de nuestra salud. Pues bien, vamos a empezar y vamos a hablar un poco qué son los riesgos psicosociales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de riesgos psicosociales, nos estamos refiriendo a todas las condiciones o a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación, en un contexto laboral, es decir, aquellas situaciones que están presentes en nuestro trabajo y que están directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, es decir, de la actividad en sí de nuestro trabajo, que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, riesgos psicosociales van a ser todas las condiciones que se encuentren presentes en el trabajo y que en este caso van a afectar, ¿no?, el desempeño de mi función, de mi actividad, y también va a afectar la condición de la salud del trabajador. Ello, a ello nos estamos refiriendo cuando hablamos de riesgos psicosociales. Pues bien, vamos a continuar y vamos a identificar también aquellos factores, ¿no?, que influyen para que se dé este tipo de riesgos psicosociales. Dentro de estos factores vamos a encontrar a los factores extralaborales. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos. Encontramos a los factores intralaborales, a los factores individuales y a la percepción del trabajador. Pues bien, vamos a tocar el tema de factores extralaborales. Cuando hablamos de factores extralaborales, nos estamos refiriendo a los tipos de riesgo psicosocial que están fuera del contexto laboral, como por ejemplo el tiempo libre del trabajador, la red de apoyo, la vivencia y el transporte. Pues bien, se le va a explicar. Constituye un riesgo laboral de tipo extra, ¿ya?, el tiempo libre, ¿no? Hay personas o hay trabajadores que tienen una agenda demasiado corta, que no cuentan con el tiempo libre necesario para que puedan, en este caso, manejar alguna actividad que les dé placer, que les dé relajación. Entonces, el tiempo libre va a constituir un factor psicosocial de riesgo de tipo extralaboral, ¿no?, porque eso ya no tiene que ver con el trabajo en sí. La red de apoyo, ¿no? Vamos a encontrar también de que hay personas que no tienen una red de apoyo, ¿no? Hay muchas personas que trabajan y van a casa, viven solos, ¿no? Su familia se encuentra en alguna otra parte del país, o que son personas que tal vez no tienen mucha vida social, son personas, ¿no?, que no les gusta mucho en este caso salir y todo ello. Entonces, la red de apoyo también constituye un factor de riesgo. La vivienda, ¿no? Si en este caso tengo una vivienda bastante pequeña, no cuento con una vivienda con todos los ambientes para yo poder desplazarme tranquilamente, ¿no? Solamente estoy en un cuarto. El transporte, que sí, también es bastante estresante todos los días. Vemos cómo es nuestro transporte, por lo menos acá en Lima. Entonces es bastante complejo, ¿no? Entonces estos factores que son extralaborales, ¿no?, constituyen, cuando esto llega a un punto o un nivel alto, constituye un tipo de riesgo psicosocial, es decir, que nos puede afectar a nuestra salud. Claro que sí, pues, ¿no? Porque todo esto nos puede dar, si yo soy un trabajador que no tengo tiempo libre, que no tengo una red de apoyo social, que tal vez estoy viviendo en una habitación, ¿no?, muy pequeña, que solamente los fines de semana o mis tiempos libres lo dedico a estar en esta habitación, me estreso demasiado con el transporte, todo eso va a influir me va a estresar. Voy a tener, en algunas personas desarrollan ataques de ansiedad, ataques de pánico, se deprimen, ¿no? Ahora, vayamos a describir un poco acerca de los factores
intralaborales. Cuando hablamos factores intralaborales, pues nos estamos refiriendo a aquellas condiciones, ¿no? Que encontramos dentro de nuestro ámbito laboral, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el contexto laboral, nos vamos a situar ahorita, ¿no? Un trabajo o un ambiente laboral en el cual no haya una adecuada comunicación, ¿no? En el cual no haya un adecuado reconocimiento, que no haya un adecuado liderazgo, que no haya la capacitación necesaria, que haya una excesiva carga laboral y que no se deleguen las tareas o las funciones, créanme que también van a constituir un factor de riesgo social, psicosocial, y que puede afectar, como les dije al inicio del concepto, va a afectar en mi salud y va a afectar por ende en la productividad, en el desempeño de mis tareas diarias, es decir, en mi trabajo. Entonces, es tan importante tocar este tema, como les digo, porque va a influir en nuestra salud y también va a influir en nuestro trabajo y a nivel de empresa, ¿no? Tampoco nos va a ser de provecho que tengamos trabajadores con muy poca productividad, ¿no? O trabajadores muy estresados, ¿ok? Pues bien, el otro factor de riesgo psicosocial, ¿no? Está relacionado con la percepción y la personalidad del trabajador, ¿no? Entonces, aquí dentro de este punto va a ser importante también que mencionemos, porque acá sí tiene que ver mucho eh, la personalidad, ¿no? ¿No? La personalidad que nos hace ser individuales, que a su vez nos hace ser personas únicas y que nos hace ser complejos. Por ejemplo, el nivel de afronte del estrés no es igual en todas las personas. Es más, no es igual ni siquiera dentro de una misma familia. No es igual ni siquiera dentro de una misma familia de hermanos, ¿no? La capacidad de afronte es distinta, varía. Hay personas que suelen tener mayor tolerancia al estrés, hay personas que no toleran mucho el estrés. Influye el tipo de personalidad, como les dije, la habilidad social y las potencialidades. Quiere decir que en este caso va a influir mucho en este punto, ¿no? Aparte de la personalidad, el temperamento, el carácter, también va a influir mucho las habilidades, en este caso la destreza, las fortalezas que yo tengo para poder afrontar el estrés, ¿no? Para afrontar la carga laboral muchas veces, ¿no? Hay personas, ¿no? He conversado con algunas personas en algún momento donde me dicen, yo busco un trabajo en el cual se me exija más, que cada día se me planteen nuevos retos, se me planteen nuevas cosas, ¿no? Que me exijan, ¿no? Porque si no me exigen, yo me siento en mi zona de confort y no avanzo. Por el contrario, ¿no? En algunas entrevistas he tenido personas que me han dicho no. No, a mí no me gusta trabajar bajo presión. Yo tengo mi propio ritmo de trabajo, yo cumplo con los indicadores que hay que hacer, pero no me gusta la presión, ¿no? Cuando a mí me presionan, cuando yo siento eso, me desequilibrio y caigo en estrés. Entonces va a depender mucho el tipo de personalidad, como les digo, y las habilidades internas que cada persona tenemos. Y después también vamos a ver el último factor de riesgo psicosocial, que es el factor individual. Cuando hablamos de factores individuales, estamos haciendo referencia más que todo a factores, ¿no?, que todos compartimos. Por ejemplo, la edad, ¿no? Entonces, el nivel tal vez de productividad de una persona de 60, 50 años con alguien de 20, de 30 años, no será lo mismo. Influye mucho, aunque también hay sus excepciones, ¿no? Porque también a veces encontramos personas que tienen 30 años frente a una persona de 50 años y la vitalidad que tiene la persona de 50 es tremenda en comparación a la que tiene un joven de 30. Entonces, va a influir mucho el tema de la edad, salvo algunas excepciones, como bien lo menciono. El estado civil también, ¿no? También influye a nivel individual, ¿no? No es lo mismo un trabajador que viene con carga familiar a un trabajador que es soltero, que solamente trabaja para que se sustente a sí mismo. El puesto de trabajo también influirá, no es lo mismo en este sentido.
el trabajo o la actividad de un operario, ¿no? Con el trabajo de un administrativo, ¿no? Va a variar también las funciones y por ende también va a variar eh, la carga laboral, va a variar, va a haber muchas variantes que influyen y que hacen la diferencia. El nivel de escolaridad también va a influir, ¿no? Y en algunos casos también, pues, ¿no? Entre el ser varón o el ser mujer, porque no olvidemos que hay actividades que están siendo diseñadas más que todo para los varones y otras actividades que sí son mixtas y actividades, ¿no? De que son para las damas, aunque ahora cada día estamos intentando que todo sea más mixto, ¿no? Que ambas actividades se den. Sin embargo, aún todavía, ¿no? Se sigue manteniendo algunas diferencias en base al género y a las actividades que se puedan realizar. Muy bien. También va a ser importante que cuando hablemos de factores de riesgos psicosociales podamos diferenciar entre la organización. La organización también tiene mucho que influir en este caso. Por ejemplo, ¿no? Un puesto laboral en el cual haya un ambiente con poca iluminación, con mucho ruido, ¿no? Con que no tenga aire acondicionado, ni siquiera un ventilador, ¿no? Que haya demasiado calor, ¿no? O que sea un ambiente que ustedes ven que no se ha hecho limpieza, un ambiente que ustedes perciben que está contaminado, ¿no? Es un ambiente, todo eso constituye el ambiente físico. Y ese ambiente físico con estas características, de hecho, pues que va a influir en que yo no haga bien mi trabajo, que no sea productivo, ¿no? Entonces también es importante, ¿no? Que el ambiente físico donde yo me desempeñe sea un ambiente que cuente con las condiciones básicas para yo poder estar tranquilo durante mi jornada laboral, como es la iluminación, la ventilación, que haya el silencio necesario para yo poder ejecutar mi trabajo, ¿no? A nivel del puesto en sí, también es importante que se revisen, ¿no? Las demandas del trabajo, ¿no? El control de las tareas y las características de las tareas. Es decir, un puesto de trabajo en el cual haya demasiada sobrecarga laboral, esto va a generar también impacto negativo en la salud del trabajador, ¿no? Eh, yo he visto en este caso en las oportunidades laborales que he tenido de que hay puestos, ¿no? O que están ocupados por personas, ¿no? Y que una sola persona ejecuta las funciones de tranquilamente de 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces estas personas están muy estresadas, son personas que tienen mala atención al cliente, personas que están muy saturadas con el tema del trabajo. Entonces muchas veces se hace un análisis de puesto, ¿no? Y se hace pues el estudio y el análisis de la dotación de personal para poder no sugerir a la organización, a la empresa, ¿no? De que para esa característica del puesto se necesite 2 o 3 personas o más para que se ejecuten las tareas de manera balanceada, de manera equilibrada. No podemos en este caso saturar a una persona con demasiado trabajo porque eso a corto plazo, ¿no? Va a influir, como les digo, en la salud. Vamos a tener descansos médicos, vamos a tener renuncias, vamos a tener un ambiente laboral hostil, ¿no? Porque la persona se torna así, ¿no? Porque es producto justamente de tanta carga laboral. Entonces va a ser importante que también se evalúe, se analice el contenido del puesto. Y a nivel ya más macro, a nivel de organización ya, va a ser importante también que se analice, se reflexione sobre algunos criterios dentro de la organización, es decir, dentro de la empresa a manera macro, como es el tema de los conflictos, que está relacionado más que todo al tema de la comunicación. Una comunicación tiene que ser adecuada, una comunicación bastante clara, que no haya ambigüedades, ¿no? A la hora de dar una indicación, ¿no? Que sea una comunicación saludable, ¿ok? También a su vez tenemos que tener claro como organización la importancia de que se cumpla la jornada de trabajo. Muchas veces se cree que eres mejor trabajador si te quedas más horas, ¿no? O en todo caso, si te hago trabajar hasta en sábados y domingos como horas extras, eres un buen trabajador. No necesariamente, ¿no? Y para ello es importante que la organización se preocupe eh,
de que se cumpla la jornada laboral, de que no nos excedamos de ello, excepto en algunos casos, pero que pueden ser muy, muy remotos, ¿no? En la cual a veces por necesidad de servicio tenemos que cubrir un horario de alguien que está con descanso, qué sé yo, pero que no sea siempre. Como organización también va a ser importante que se cuiden las relaciones interpersonales, que tiene que ver mucho con el tema de las formas, la cordialidad entre compañeros de trabajo, ¿no? Entonces va a ser importante que también se evalúe, se analice cómo están siendo mis relaciones interpersonales dentro de mi organización. Esto está inmerso también en la estructura de mi clima laboral. Hoy en día las organizaciones más exitosas, ¿no?, son aquellas organizaciones que gozan de un clima laboral o que se preocupan porque el clima laboral cada día sea mucho más cálido, mucho más óptimo. Y eso es una gran verdad. Un clima laboral en el cual yo me sienta tranquilo, me sienta respaldado por mi organización, en la cual mis relaciones interpersonales sean adecuadas, ¿no?, es una organización, ¿no?, que va a crecer mucho y va a ser una organización reconocida por todos los integrantes que en este caso que están dentro de ella. ¿Ok? Va a ser importante también que la organización se preocupe por estar a la vanguardia de la tecnología, ya que en la medida que tú cuentes con una mejor tecnología, pues tus procesos internos de trabajo van a ser mucho más rápidos, mucho más eficientes, más eficaces, y por ende esto también va a beneficiar en el trabajo, en la tarea de nuestros, en este caso, trabajadores. Por ejemplo, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, el hecho de que a veces un formulario, ¿no?, los formularios que ahora ustedes llenan, que lo hacen a través de un link, simplemente se les manda al WhatsApp, el trabajador llena un link, ¿no?, al toque y ya, en menos de 5 minutos ya enviaste toda una encuesta, tu evaluación de desempeño o cualquier otra información que sea necesaria. Antes, ¿qué te tenías que hacer? Tenías que llegar a la oficina, tenían que darte tu hojita tipeada, tu lapicero, ponerte a marcar, ¿no? Entonces parece mentira, pero también el uso de la tecnología de manera adecuada va a influir mucho en que se controle los riesgos psicosociales. Ahora, y la última, ¿no?, que la empresa o la organización también en este caso es importante que se preocupe por el trabajador en sí y por la vida familiar del trabajador. Recordemos pues que nosotros trabajamos con personas, trabajamos con seres no sociables. Estas personas que trabajan en nuestra organización tienen familia. Estas personas tienen emociones, tienen percepciones, tienen sentimientos. Entonces no estamos trabajando con máquinas, ¿no?, con computadoras, sino con seres vivos, con personas que tienen toda una familia, tienen todo un entorno social. Entonces la organización se tiene también de alguna manera que preocupar por velar por estas condiciones familiares también, porque esto de acá influye también pues en la productividad del trabajador. Bueno, entonces continuando, a nivel de factores de riesgo psicosociales, vamos a encontrar las exigencias psicológicas, eh, que tienen que ver, como les decía, con temas más personales, ¿no? Con cómo yo percibo mi ambiente laboral, cómo yo estoy percibiendo mi ambiente familiar, como les dije, también hay factores extralaborales, ¿no? Cómo me estoy llevando en mi casa, ¿no? Porque muchas veces trabajadores que han pasado una mala noche en casa, algún problema, algo de salud o algún conflicto, vienen y también eso repercute en su día laboral. Entonces, a nivel de riesgo psicosocial también las exigencias psicológicas influyen mucho, ¿no?, en el trabajo, en mi actividad diaria, ¿no? Por más de que a veces nos dicen o nos enseñan que debemos separar, pues, ¿no?, separar el trabajo de las cosas personales, cuesta bastante, ¿no? Y si el trabajador no está entrenado en esta habilidad de separar, le cuesta mucho. Por eso que inclusive a veces hay hasta accidentes laborales, ¿no? Porque la persona está limpiando alguna maquinaria y está pensando, ¿no?, pues en que dejó a la esposa mal, de que tiene a la mamá delicada, o de que tal vez tuvo una discusión con su hija, su hijo, ¿no? Y todo eso influye. Mm, También hay que tener en cuenta, como les dije, la calidad de liderazgo, el apoyo social, ¿no? Em, ¿Cuál es mi relación que yo tengo con mis superiores? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mis compañeros de trabajo? Esto influye muchísimo, muchísimo en el día a día, en la empresa. Las compensaciones, ¿no?, que está más que todo relacionado
al tema de la estabilidad laboral, ¿no? No trabaja con el mismo nivel de entusiasmo, con el mismo nivel de estabilidad, un trabajador que sabe que su contrato va a vencer de aquí al otro mes y que tiene incertidumbre si no se le va a renovar, o un trabajador que no tiene un seguro social, ¿no? Entonces, parece mentira, pero también, ¿no? La parte laboral, las condiciones laborales a nivel administrativo va a influir también, ¿no? Y el doble impacto que tiene que ver entre las tareas que yo hago en mi trabajo y las tareas domésticas. Como les digo, muchas personas no están entrenadas en poder diferenciar entre las actividades que yo dejo en casa, ¿no? O si dejé a mi hijito con fiebre, con algún malestar, y las actividades que yo ejecuto en mi trabajo. Eso sí es importante que se entrene mediante capacitaciones, mediante talleres a los trabajadores sobre este doble impacto, ¿no? O doble rol, como también se le conoce, ¿no? Cuando la persona está eh, en el trabajo, pero a nivel emocional está en su hogar, en su casa. Entonces eso también es un factor psicosocial. Y bueno, todo ello va a influir en el estrés, pues, ¿no? El famoso estrés que hoy en día se habla mucho, ¿no? Es la enfermedad emocional de moda, ¿no? Hoy en día se habla mucho, ¿no? Y las condiciones de trabajo, ¿no? No son ajenas al estrés, ¿no? Y ahí encontramos la sobrecarga de trabajo, el ritmo de trabajo, el control de trabajo, el ambiente físico del trabajo y las relaciones interpersonales. Todos estos factores, si no están siendo saludables para una persona, la persona va a caer en estrés laboral. Eso es a nivel de condiciones de trabajo. Pero ojo, también es importante algunas características personales, como los hábitos de salud, persona que no se alimenta bien, ¿no? El tipo de personalidad también, las habilidades y el nivel de afrontamiento del estrés, de la ansiedad. Entonces, si bien es cierto, para que se dé el estrés se van a juntar dos cosas. Las condiciones de trabajo, si es que estas condiciones de acá que les mencioné no se están llevando, no se están manejando de manera adecuada, y añadido a ello, no, es una persona que tiene hábitos de salud inadecuados, que no duerme sus horas completas, es una persona que tiende a ser impulsiva, irritable, personas que no controla sus impulsos, su tolerancia. Entonces se va a juntar estos dos y la persona va a caer en un cuadro de estrés agudo. Y créanme que cuando hablo estrés agudo, ya hablo un estrés que perjudica a nivel endocrino, es decir, a nivel estomacal, ¿no? La famosa gastritis, la famosa irritación del colon, ¿no? Que son enfermedades que ya se ha demostrado científicamente que están relacionadas a la fisiología del estrés, ¿ya? El sistema nervioso también se ve afectado cuando una persona vive en constante estrés. Y obviamente nuestro sistema inmunológico también va a decaer cuando una persona está en un estado de estrés constante. Y ustedes saben que hoy en día, ¿no?, ha cobrado muchísima importancia hablar del sistema inmunológico, ya que nuestro sistema inmunológico es el sistema que nos va a hacer frente a diferentes enfermedades de tipo virales, ¿no? Sin ir muy lejos, al mismo COVID-19, ¿no? La persona que ha tenido un sistema inmunológico bastante débil ha sido aquella persona que se ha complicado con el COVID. Entonces, si se dan cuenta, el estrés, que es algo que aparentemente no se le toma importancia, ¿no? Cuando es un estrés demasiado agudo, moderado, créanme que sí hay mucha importancia a nivel físico, ¿no? Miren, pues en todo esto va a influir a nivel endocrinológico, nervioso y inmunológico. Y bueno, y acá están algunos órganos, ¿no? Y más o menos el efecto que tiene, ¿no?, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, estar con mucho estrés, ¿no? Hay algunas hormonas, ¿no?, que van a generar alteraciones en distintas partes de nuestros órganos debido al aumento, ¿no?, de las catecolaminas. ¿Ok? Y acá, bueno, tenemos eh, estas manifestaciones del estrés, ¿no? Nosotros cuando estamos de manera activa durante el día, estamos en estado de alerta, ¿no?, en estado de vigilia. ¿Por qué? Porque estamos constantemente afrontando diferentes acciones, ¿no?, eh,
diferentes situaciones, ya sea para darle solución a alguna actividad, algún problema, para terminar una actividad, para poder contestar a una llamada, o sea, para cualquiera de esas actividades que nosotros hagamos durante el día, estamos en un estado de alerta. Ese tipo de estrés no es negativo, es el estrés normal que todos tenemos que tener, ¿no? Porque si no estaríamos durmiendo todo el día en la cama, ¿no? Entonces, el estrés de mantenernos activos, ese es el positivo. El negativo ya viene cuando hay implicancia en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando ya no lo podemos manejar. Y bueno, acá vamos a ver algunas características, ¿no?, que pueden empeorar el tema del estrés, ¿no?, como la apatía, la depresión, la frustración, la fatiga, la irritabilidad, la ansiedad y una baja autoestima. La alimentación también influye, el estado emocional, ¿no? El consumo de drogas o alcohol también es un factor que influye en el estrés, ¿no? Todo ello. Ahí tenemos algunas consecuencias individuales, ¿no?, positivas y negativas que les decía del estrés, ¿no? Las positivas es que el ser humano se va a adaptar mejor, ¿no? Va a tener un estado de alerta, como les decía, que va a ser importante para que nosotros podamos mantenernos activos durante nuestra jornada del día. A nivel negativo, el estrés sí, pues nos va a traer enfermedades físicas, psicosomáticas, disfunción fisiológica, trastornos psicológicos y alteración emocional, ¿no? Que después vamos a estar con el médico tratante, nos van a derivar al psicólogo, en algunos casos nos derivan hasta el mismo psiquiatra, ¿no? Porque ya no podemos manejar por sí solos este tema. Y esto se va a repercutir, como les decía, pues en la salud tanto física, psicológica, en algunas personas que ya no pueden manejar bien estos factores psicosociales, van a llegar a depresión, a problemas neuropsicológicos, a estado de desmotivación constante. Va a desarrollar actitudes y hábitos inadecuados. Hay personas que solamente esperan el fin de semana para salir del trabajo e irse a tomar alcohol, ¿no? Sábado y domingo están totalmente ebrios. Entonces, ese es un hábito, por ejemplo, inadecuado para mi salud, ¿no? El tomar alcohol en exceso. Esto va a dificultar también, ¿no?, mis relaciones interpersonales, en conflictos familiares también, me voy a exponer a accidentes, ¿no? Y bueno, ya para concluir, vamos a hablar acerca de algunas medidas preventivas que van a ser importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El puesto de trabajo que esté diseñado de manera adecuada, que haya una buena iluminación, que haya un nivel de ruido adecuado, ¿no? Que haya una temperatura normal y que haya un espacio confortable. A nivel individual, ¿no?, los estilos de vida, las técnicas de relajación y las técnicas de asertividad, que todo ello son destrezas que el ser humano puede ir adquiriendo a través de la capacitación, a través del entrenamiento. Y sobre la organización, es importante que la organización, ¿no?, las personas que están liderando, ¿no?, la empresa, ¿no?, tengan un sistema de liderazgo bastante activo, ¿ya?, y bastante competente. ¿Para qué? Para manejar algunos conflictos de manera adecuada. ¿Para qué? Para que haya una comunicación adecuada, ¿no? Para que no haya una ambigüedad de roles, de información, ¿no? Entonces todo ello va a ser sumamente importante que la organización también lo tenga y de esta manera se preocupe mucho en mejorar sus niveles de comunicación entre sus integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso ha sido la capacitación del día de hoy. Espero que se comparta esta información que ustedes están ahora obteniendo para que en este caso aprendamos a manejar mejor los temas de estrés y sobre todo para que podamos controlar en la medida de lo posible aquellos factores psicosociales que puedan estar afectando desde ya en nuestro trabajo, en nuestra salud. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.